Muy buenos días. Pudiéramos decir que pocas veces encontramos a Jesús enojado o decepcionado con la gente en general. Usualmente eso sucede cuando la gente muestra muy poca fe o muy poco interés en recibir a Jesús de manera completa y su mensaje. Pero en esta ocasión parece que no es suficiente para la gente y que quiere más y demanda más, pero es muy poco el fruto que ellos dan. Dice así el Evangelio: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que ya se habrían convertido cubiertos de sayal y sentados sobre ceniza. Por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues hasta el Hades te hundirás. Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Es curioso porque este evangelio lo pudiéramos dividir. Porque al principio Jesús les está hablando a las ciudades. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿Por qué? Porque no han respondido a los milagros que Jesús ha hecho en ellas. Pero un momento enseguida Jesús voltea y le habla a sus discípulos diciendo: quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe quien me ha enviado. Hablemos un poco de cómo podemos nosotros interpretar o aplicar esto en nuestra vida. Quizás tú estás diciendo: bueno, yo no he visto milagros como los conciudadanos de Jesús pudieran ver en su época directamente de Jesús. O quizás a mí no se me ha predicado la palabra con tanta fuerza como quizás Jesús acostumbraba a predicarla. Pero si continuamos con esta lista, nos vamos a dar cuenta que usualmente nos quejamos de las cosas que no tenemos. Y no somos capaces de apreciar o usar las cosas que sí tenemos, que sí hemos recibido. Por ejemplo, usualmente, sobre todo más con los jóvenes, se quejan porque no están tan grandes, porque están muy gordos, porque están muy flacos, porque están muy narizones, que porque no, o sea, se quejan de cuestiones físicas que no tienen. Pero no son capaces de agradecer aquello que sí tienen. ¿Y qué es lo que sí tienen? Salud, movimiento, vida, capacidad de ver, de oír, de hablar. En otra ocasión, reflexionando sobre este mismo evangelio, reflexionábamos sobre algunas grandes personalidades que, ya sea porque han nacido ciegos o porque perdieron la capacidad de ver, incluso de escuchar, de hablar, y sin embargo han logrado estudiar y se han desarrollado de una manera increíble. Porque parece que las limitaciones no son las externas, sino más bien las internas. Esta gente que fue testigo, dice el Evangelio, que eran testigos de los milagros de Jesús, pareciese que no les era suficiente. Siempre querían más para dar ese paso. Lo que nosotros tendríamos que hacer es empezar primero a detenernos. Y así como somos muy buenos para enumerar las cosas que no tenemos, empecemos a hacer una lista de las cosas que sí tenemos. Empecemos a hacer una lista de las bendiciones que hemos recibido. Démonos cuenta que podemos caminar, que podemos respirar, que podemos ver, que podemos hacer muchas cosas. Segundo, que parece que es lo más difícil, ser agradecidos. Porque usualmente nosotros llenamos nuestro corazón de muchas quejas, pero pocas veces somos capaces de agradecer. Y curiosamente el agradecimiento y la capacidad de disfrutar están muy unidas. Aquella persona que agradece es la persona que más disfruta. Aquellos que no agradecen y que viven con una actitud de dignos, de que se merecen todo, son las personas que poco a poco van perdiendo la capacidad de disfrutar, la capacidad de la alegría, la capacidad de la sencillez. El tercer punto, después de agradecer, es: empieza a usar.
pon en práctica eso que has recibido. Es decir, ¿sabes el privilegio que es poder escuchar? El privilegio que es el poder respirar aromas, el privilegio de poder mirar. ¿Qué es lo que haces ahí sentado? No, más bien tendríamos que levantarnos y ponernos a caminar, ponernos a trabajar en todas estas bendiciones que hemos recibido. Pero si nosotros no somos capaces de agradecer, tampoco seremos capaces de ponerlos en práctica. Y si no somos capaces de observar lo que tenemos, tampoco seremos capaces de agradecer. Lo primero es darnos cuenta de las bendiciones que hemos tenido. Hace poco estaba escuchando la grabación de un diácono donde él decía que nosotros éramos privilegiados porque hemos escuchado la palabra de Dios, porque hemos escuchado estos mensajes, no solamente para crecer en nuestra fe, sino que junto con eso, crecer en la capacidad de ser felices. ¿Sabes cuántas personas a lo largo de la historia hubieran deseado escuchar esto? Esta palabra de aliento de decir, no te enfoques en las cosas negativas, no te enfoques en lo que no tienes. Más bien enfócate en aquello que sí tienes y en aquellas bendiciones que has recibido y hazlas crecer. Ponlas en movimiento y verás cómo tu vida va cambiando. Jesús les dice a esas ciudades, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, aquellos se hubieran convertido, aquellos desde el principio hubieran puesto en práctica. Pensar en una Helen Keller, que ella perdió la vista, el oído y la capacidad de hablar, y que ella fue capaz de estudiar, incluso hasta un doctorado, y dar conferencias de superación. Una mujer ciega, sorda y muda. Y nosotros que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos hablar, nada más hablamos para quejarnos, nada más vemos las cosas negativas, nada más somos rápidos para escuchar chismes. Estamos perdiendo mucho, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo grandes oportunidades. En lugar de mirar aquello, voltea a ver y reconoce todas las bendiciones que tienes. Y algo curiosamente con lo que termina Jesús en este evangelio es que se dirige a sus discípulos. Y quiero decir unas líneas, porque a veces nosotros también nos quejamos de la iglesia, claro, pues si nos quejamos del clima, pues con mucha razón a veces nos quejamos hasta de los sacerdotes. Y Jesús les dice, después de que habla de estas ciudades, les dice a sus discípulos, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Quizás haya alguien por ahí que diga, yo a Jesús sí lo acepto, pero a la iglesia no. Si tú rechazas a los apóstoles, rechazas a Jesús. Si tú rechazas la iglesia, pues estás rechazando a quien te la está dando. Aquí parece que hay que empezar también a ser agradecidos por la iglesia, por los obispos, por los sacerdotes, por el Papa. Agradecerle a Dios que nos los ha dado, porque quien recibe a uno de ellos lo está recibiendo a Él. ¿Por qué? Pues preguntémosle a Jesús, así Él lo quiso. Pareciese que somos nosotros los que tenemos quizás mejores planes que los de Dios y terminamos haciendo a Dios a un lado y con eso llega nuestra ruina. No, más bien seamos agradecidos, empecemos a poner en práctica todo lo que hemos recibido, empecemos a disfrutar nuestra vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que no se cansa de darnos milagros y de darnos señas de su amor, este Dios que espera que también nosotros le respondamos con la misma gratuidad, con la misma alegría, con la misma generosidad con la que Él nos ama, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que distinguir dos clases de sí. El primer sí es el sí de la aceptación, cuando se nos dice algo y decimos sí. Pero el segundo sí es el sí de la ejecución, es decir, cuando vamos a vivir, cuando vamos a responder en aquello en lo que ya nos comprometimos cuando dimos el sí,
cuando se nos anunció la buena noticia, por ejemplo. Tenemos que vivir. No te contentes solamente con hacer un propósito como si fueran propósitos de Año Nuevo. No, hay que vivirlo. Cuentan que San Francisco de Sales, en la canonización de San Francisco Javier, San Francisco de Sales dijo: San Francisco Javier es el tercer santo franciscano y yo seré el cuarto. Pues resulta que San Francisco Sales lo logró. No solamente lo dijo, sino que se esforzó por ser un santo. No solamente digas que vas a aceptar a Jesús, como quizás aquellas ciudades aceptaban a Jesús para escucharlo, pero no daban el paso para vivir en la alegría y en el amor. Hoy aprendamos a dar el paso, diciéndole sí a Jesús y haciéndolo, para que podamos vivir la alegría del Evangelio. Que tengas un excelente día.